En primer lugar, antes de comenzar, quiero agradecer muy especialmente a los profesores Roberto Fernández y Aldo Azar por la invitación a participar de este curso. El tema al cual me voy a referir es el del análisis económico del derecho y a la función que cumple o puede cumplir el sistema jurídico en la solución de las denominadas fallas del mercado. Dado lo reducido del tiempo disponible, voy a adelantar en todo caso los puntos básicos y después lo vamos a ir desarrollando a cada uno de ellos. En primer lugar vamos a analizar algunos problemas económicos básicos que enfrenta cualquier sociedad. De esos problemas vamos a ver el de la eficiencia en particular. Vamos a tratar de precisar el concepto de eficiencia, desde un punto de vista individual y desde un punto de vista colectivo. Y cómo se puede lograr. Después vamos a ver los mercados, particularmente el mercado de competencia perfecta. Y en todo caso, ¿qué vinculación existe entre la noción del mercado de competencia perfecta y la eficiencia? Después vamos a ver las fallas del mercado. Son fallas que los mercados enfrentan y que no están en condiciones de resolver por sí mismos. Y en ese caso, ¿qué papel juega o puede llegar a jugar el sistema jurídico para la solución de esas fallas? Vamos a vincular el sistema económico, el sistema jurídico, vamos a avanzar. Empecemos por los problemas. ¿Cuáles son los problemas económicos básicos que enfrenta cualquier sociedad? Problemas de organización económica. ¿Qué bienes y servicios se van a producir? ¿Cómo se van a producir? ¿Para quién se van a producir? ¿Es eficiente la producción de bienes y servicios? ¿Hay estabilidad en las condiciones económicas en el sistema general de precios, por ejemplo? ¿La sociedad genera condiciones para crecer económicamente? ¿La renta disponible está equitativamente distribuida? Etcétera. ¿Por qué tenemos estos problemas? ¿Por qué la sociedad se tiene que preguntar qué bienes y servicios se van a producir? Porque tenemos un conjunto muy grande de necesidades, muchísimas necesidades a satisfacer, y no se pueden satisfacer todas, hay que elegir. No se puede tener todo a la vez. Las necesidades que el ser humano enfrenta son ilimitadas en su número. Son biológicas, son culturales. Y tenemos que satisfacerlas. Así como son ilimitadas en su número, son limitadas en su capacidad. Tienen un punto de saciedad. Algunos autores dicen que algunas no tienen este punto de saciedad, pero es discutible el tema, ¿sí? Son recurrentes, se presentan hoy, se satisfacen, vuelven a aparecer, tanto vuelven a aparecer que algunas se tornan en costumbre. ¿Quién iba a pensar 30 años atrás que tener un teléfono celular era una necesidad que no se podía dejar de satisfacer? Son complementarias, se presentan en grupos. Una computadora necesita un sistema operativo y programas. Un vehículo necesita combustible. Y así. Son rivales entre sí. Se pueden satisfacer de distintas formas. En una época de normalidad se puede venir a la facultad en auto, en taxi, caminando. Ahora, así como las necesidades son ilimitadas en su número, los recursos no. Los recursos son escasos. ¿Cuáles son los recursos para producir bienes y servicios? Los factores productivos. La clasificación más difundida, la más conocida, tierra, trabajo y capital. Algunos autores dicen que solamente trabajo y capital, porque la tierra en su estado puro ya no existe, todo tiene algo de valor agregado por el hombre. ¿Cuáles son los elementos que integran los recursos naturales? Los recursos naturales están integrados por todos los dones de la naturaleza que nos permiten producir bienes y servicios. El trabajo es todo esfuerzo físico e intelectual que permite satisfacer necesidades. El capital está dado por todos los bienes que sirven para producir otros bienes.
La retribución que percibe el factor recursos naturales por su intervención en el proceso productivo se llama renta. La retribución que percibe el trabajo por su intervención en el proceso productivo se llama en economía genéricamente salario, y la retribución que percibe el capital por su intervención en el proceso productivo se llama interés. Esa es la clasificación más difundida, ¿no? Otro dice que tierra, trabajo, capital del empresario, otro dice tierra, trabajo, capital del empresario, tecnología, en fin, hay distintas clasificaciones, ¿sí? Ahora bien, las necesidades son ilimitadas en su número y los recursos no. ¿Cómo nos comportamos nosotros, todos los seres humanos? Cuando detectamos que tenemos una necesidad insatisfecha y queremos satisfacerla, desarrollamos alguna actividad para ello, para lograr esa satisfacción. Eso da lugar a la actividad económica, ese es el punto de partida de la actividad económica. Bueno, nos dedicamos a satisfacer la necesidad y demandamos bienes y servicios para ello. Pero resulta que no todos los bienes y servicios son iguales. Unos son más útiles que otros, generan más satisfacción que otros. Y otros tienen un precio más alto, otros tienen un precio más bajo. ¿Qué hacemos? Tenemos que distribuir nuestros recursos escasos de la forma más eficiente posible. Todo lo hacemos permanentemente, ¿eh? Una persona tiene una cierta cantidad de dinero en el bolsillo y si se lo gasta todo en un solo bien no le alcanza para otra cosa, entonces tiene que ir distribuyendo cada uno de los pesos que tiene en el bolsillo. ¿Cómo hacemos para resolver ese problema? Cuando el consumidor racional está en equilibrio, cuando el consumidor racional logra el equilibrio. Para ver este tema tengo que introducir dos conceptos nuevos: utilidad total y utilidad marginal. Utilidad en economía significa satisfacción, utilidad en economía denota satisfacción. Utilidad total y utilidad marginal. Una persona tiene 10 baldes de agua para satisfacer cierta cantidad de necesidades. Cada uno de esos baldes le va satisfaciendo cierta necesidad. El primero le sirve para cocinar su alimento, el segundo para asearse, el tercero para limpiar, el tercero para regar el jardín, etc. Si suma todas las utilidades que le genera cada uno de esos baldecitos de agua, es utilidad total. Si suma todas las utilidades que le generan los 10 baldes, son 100, por ejemplo. 100 unidades de utilidad, 100 útiles. Esa es la utilidad total. Ahora, agrega un nuevo balde. De 10 pasa a 11. La undécima unidad también le genera utilidad. A lo mejor le genera 8 de utilidad. Entonces la utilidad total va a pasar a ser 108 y la utilidad marginal va a ser 8. La utilidad marginal es la utilidad de la última unidad. Marginal en economía significa, cuando nos referimos a utilidad marginal en economía, hablamos de suplementario, extra, agregado. Renta marginal, ingreso marginal. Bueno, la utilidad marginal es la que genera la última unidad. ¿Está? ¿Cómo se comportan? Manteniendo todo lo demás constante, ojo, cuidado, manteniendo todo lo demás constante. El aumento sucesivo de dosis de un determinado bien hace o permite o posibilita que la utilidad total vaya aumentando. Sube, hasta que llega un punto que se estabiliza y después comienza a bajar, por lo general. Sube al principio, ¿sí? La utilidad total al principio, en el primer momento, en las primeras escalas, es generalmente creciente. Pero la utilidad marginal no, la utilidad marginal es decreciente. Una persona tiene un solo traje y lo usa todos los días, la utilidad que le da es altísima. Cuando se compra un segundo traje ya los distribuye. Entonces ya cada uno de esos trajes le da una utilidad menor. Y si tuviera 5, más todavía porque los distribuye cada uno, entonces la utilidad marginal es cada vez menor. Así como la utilidad total va aumentando, la utilidad marginal va bajando, va disminuyendo. Inclusive hay una ley en económica, la ley de utilidad marginal decreciente, que hace referencia a esto. A medida que vamos agregando nuevos bienes,
Manteniendo una más constante, la utilidad total tiende a ir aumentando y la utilidad marginal tiende a ir bajando. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo nos comportamos teniendo en cuenta todos estos conceptos? Conceptos de necesidad ilimitada, recursos escasos, utilidad total, utilidad marginal. Distintos precios. Distribuimos nuestros recursos en la forma que mejor provecho nos genere, nos dispense. Una persona se puede ir a Buenos Aires en avión, en auto, en tren. Hay distintas formas de viajar. Quizá la forma de ir en avión sea la más cómoda, sea elegante, más descansada, pero la más cara. Si la persona tiene cierta cantidad de dinero en el bolsillo, se lo gasta todo en 2 pasajes de avión al menos, no alcanza para comprar otra cosa. Entonces tiene que necesariamente elegir. El consumidor racional, con preferencias estables, que se comporta coherentemente, logra su eficiencia, logra su equilibrio, teniendo en cuenta todos estos conceptos, cuando la utilidad marginal por cada unidad monetaria gastada es la misma en cualquier consumo. El consumidor racional tiene 10.000 pesos en el bolsillo y los gasta los 10.000. Cada uno de esos pesos, de esos 10.000 pesos, le genera la misma utilidad marginal en cada consumo. Concretamente, entonces, el consumidor individual racional logra su equilibrio cuando la utilidad marginal por cada unidad monetaria gastada es la misma en cualquier consumo. Consumidor individual racional, ¿no? Cuando no tiene distorsionado su comportamiento por algunos factores más, cuando es racional y previsible y estable. Salvando las distancias, el productor también obtiene el equilibrio bajo ciertas condiciones, la regla de costo mínimo. El productor demanda factores productivos para producir bienes y servicios. Cuando cada peso gastado en la demanda de factores productivos le genera el mismo producto marginal en cada caso, ese productor también está en equilibrio. En el caso del consumidor es utilidad marginal, en el caso del productor es producto marginal. Ojo, estoy yendo muy rápido, estáis pasando muy rápido porque los empresarios tienen un conjunto de elementos también que analiza costo fijo, costo variable, costo unitario, costo total, costo variable medio, costo fijo medio, en fin, ahí no es solamente eso, pero para simplificar, para esta primera parte, para poder avanzar en el conocimiento y ver a qué nos queremos referir, digamos que el consumidor individual está en equilibrio cuando la utilidad marginal por cada peso gastado es la misma en cualquier consumo. Y el productor, cuando cada peso gastado en la demanda de factores productivos, le genera el mismo producto marginal en cada caso. Hasta ahí tenemos más o menos un concepto de utilidad, ¿sí? Utilidad a nivel individual. Ahora vamos a pasar a la eficiencia desde un punto de vista colectivo. La cosa ya no es tan simple. Ya vamos a analizarla con un poco más de detenimiento porque no es tan simple resolver el problema de la eficiencia a nivel colectivo. Hay distintos conceptos al respecto que lo vamos a ver. Como ya me queda muy poco tiempo en este video, cortamos acá y sigo en el próximo. Nos hemos ocupado ya de la eficiencia asignativa desde una perspectiva individual. Vamos a verlo ahora de una perspectiva global, colectiva. El criterio más difundido, más conocido en economía es el criterio de Pareto. La eficiencia en el sentido de Pareto, la optimalidad de Pareto, la economía Pareto eficiente se suele decir. Desde esta perspectiva, cuando la economía está produciendo y logra ciertos resultados, y con los recursos existentes todavía podría producir más, aumentando el bienestar de alguien, sin disminuir el bienestar de otro, o sea, mejorando la situación de uno sin perjudicar a otro, esa sociedad está produciendo ineficientemente. Está produciendo ineficientemente porque está despilfarrando recursos.
Todavía podría producir algo más sin dejar de producir otra cosa. Todavía podría mejorar a alguien sin perjudicar a otro. Cuando la sociedad produce de forma tal de que llega un punto en el cual, a partir del cual ya no puede producir más de algo sin dejar de producir otra cosa, cuando ya no puede mejorar el bienestar de alguien sin perjudicar a otro, se logró la eficiencia, se habrá logrado la eficiencia. Ustedes pueden imaginar distintos puntos, representarlo gráficamente por un eje de coordenadas. En un punto se produce solamente un tipo de bien y nada del otro, y en el otro extremo solamente se produce del otro bien, no del primero, y van tomando los distintos puntos intermedios. Puede lograr una representación como esta que yo les hice, miren, ¿ven? Podrían lograr. ¿Ven? Representa los distintos puntos de posibilidad de producción. En el punto A se producen solamente 2.000 bienes finales y ningún bien intermedio. Y en el punto F, que es el extremo opuesto, se producen 5.000 bienes intermedios y ningún bien final. Si esa sociedad quiere producir más bienes intermedios con la situación dada y con los recursos existentes, tiene que sacrificar cierta cantidad de bienes finales. Pasa de 0 bienes intermedios a 1.000 y pasa de 2.000 bienes finales a 1.800. Si quiere pasar al punto C, o sea, producir 2.000 bienes intermedios, tiene que sacrificar 300 bienes finales más, pasar a 1.500 y así sucesivamente. Todos los puntos A, B, C, D, F representan las distintas posibilidades que tiene la sociedad. Todos son puntos eficientes, porque para pasar de uno a otro hay que dejar de producir otra cosa. Esa línea se conoce como frontera de posibilidades de producción. Es virtual, ¿no? Representa las distintas posibilidades que tiene una sociedad de producir con los recursos existentes y la tecnología disponible. Cualquier punto que esté fuera de esa frontera es inalcanzable con los recursos existentes y la tecnología disponible. Cualquier punto que esté dentro de la frontera es ineficiente, porque todavía podría mejorarse el bienestar o crecer o producir más de algo sin dejar de producir otra cosa. ¿Ven? Acá el punto G es un punto ineficiente, porque después se puede avanzar hacia los otros puntos sin sacrificar producción de otra cosa. Y el punto H es un punto inalcanzable, porque con los recursos que la sociedad tiene y la tecnología disponible no se puede lograr. Se podría lograr si la economía creciera, pero con los recursos existentes y la tecnología disponible no, es inalcanzable. Se puede crecer económicamente, sí, y se puede llegar al H o a cualquier otro punto en la medida que se desplace la frontera hacia afuera, pero con la frontera esa que hemos dibujado, que hemos planteado, que hemos representado en el primer gráfico, no. El punto de Pareto, el criterio de Pareto es un criterio muy interesante. El problema es que tan pronto aparece un perdedor, una persona perjudicada, desaparece, o por lo menos ya se pierde la eficiencia esa que estábamos buscando. Es muy estricto, requiere la unanimidad inclusive. Hay otro criterio también que es conocido, que es el criterio de Kaldor y Hicks, se conoce como eficiencia potencial. Kaldor y Hicks plantean de que se puede pasar de una situación a la otra, existiendo personas que se beneficien y otras que de alguna manera no se beneficien, sino que se perjudiquen en este caso, siempre y cuando los beneficios sociales netos sean positivos, vale decir, cuando la suma de los beneficios de aquellos que ganan sea mayor que la suma de los perjuicios que sufren aquellos que pierden con este cambio. ¿Por qué? Porque con lo que ganan los ganadores se puede indemnizar a los perdedores y la sociedad gana en eficiencia. También es un tema que tenemos que analizarlo con mucho cuidado, si se quiere, porque también tiene su problema. Así como el de Pareto, un criterio muy estricto que no admite ningún perdedor, acá estamos en otro caso donde
podría darse un universo de 10 personas donde los 9 primeros tienen un perjuicio de $1 cada uno y la décima persona tiene un beneficio de 20. Evidentemente los beneficios sociales netos son positivos, uno ganó 20, otro perdieron 9. Para Kaldor y Hicks habría eficiencia. Una ciudad densamente poblada que construye, edifica en propiedad horizontal. Los edificios en propiedad horizontal generan beneficios a ciertas personas, pero las personas que siguen viviendo, que venían viviendo de antes y que siguen viviendo en casas que no son de propiedad horizontal, sino de una planta o 2 plantas en la misma zona, se sienten perjudicados, pierden privacidad, luminosidad, etc. Desde el punto de vista de Pareto eso es ineficiente. Desde el punto de vista de Kaldor y Hicks habría que sumar cuánto ganan los ganadores y cuánto pierden los perdedores. Si la diferencia es a favor de lo que ganan, se podría potencialmente indemnizar a los perdedores y la sociedad ganaría en eficiencia. Son 2 puntos de vista. Es muy difícil resolver el problema de la eficiencia a nivel colectivo, y más si de alguna manera lo vinculamos con el otro valor, el valor de equidad, que es muy importante para nosotros. Nosotros llegamos a plantear en algunos casos si hay un eventual conflicto entre eficiencia y equidad, pero ese no es el tema que estamos tratando hoy porque el tiempo es muy escaso. Pero también hay un problema al respecto, hay que plantearlo. Ahora bien, avancemos en el planteo inicial. Estamos viendo cómo llegamos a la eficiencia. Veamos los mercados. Mercado en economía significa lisa y llanamente confluencia de oferta y demanda de algo. Oferta y demanda de bienes, oferta y demanda de servicios, mercado de divisas, oferta y demanda de divisas, etc. Es donde confluye oferta y demanda. Antes, cuando se hablaba de mercado, se decía que el mercado era un lugar físico, donde hay los compradores y vendedores. Hoy el concepto es distinto. Es simplemente donde confluyen oferta y demanda. Más hay mercados virtuales. Ahora ustedes saben, se puede comprar y vender en forma virtual. Ahora, lo que sí hay distintos tipos de mercados. El monopolio el monopolio es la figura en la cual existe un solo vendedor de un producto que no tiene sustitutos próximos. Como es el único vendedor, está en condiciones de fijar el precio o la cantidad. Las dos cosas no hay ningún monopolio suficientemente poderoso como para influir en las dos cosas. Influye en el precio o en la cantidad. Pero influye. Y en ese caso el comprador puede ser que pague un precio más alto que aquel que está dado por su utilidad marginal, con lo cual nos alejamos de la eficiencia que planteamos hace un rato. Desde un punto de vista individual. El oligopolio se da cuando hay varios vendedores que producen artículos que son sustitutos entre sí, pero que no tienen otros sustitutos. Las fábricas de automóviles, por ejemplo, producen productos que son parecidos. Los oligopolios también tienen un grado importante de presencia y de influencia en el mercado. El duopolio es el caso extremo de oligopolio, son solamente 2 vendedores de productos que son sustitutos entre sí. Es cierto que están reprimidas las prácticas monopolísticas, están reprimidas legalmente, pero las figuras son esas. Cualquiera de esas figuras se aleja de la eficiencia asignativa desde un punto de vista colectivo. Hay otra figura también que es la figura de competencia por diferenciación de producto. Cuando un vendedor ofrece el producto y lo diferencia de otros productos por la marca, por la publicidad, por la presentación. Y el comprador, influido por esos elementos, por la publicidad especialmente, que es un mecanismo de persuasión muy importante hoy por hoy, puede apartarse de las reglas de la racionalidad que veníamos viendo en su momento. Las mismas fábricas a veces producen primeras marcas y marcas sustitutos, o sea, tiene primera marca y segunda marca. En la misma fábrica el producto es muy parecido, pero uno tiene una marca de primer nivel, la otra no tanto. Entonces, cuando el consumidor se enfrenta a la posibilidad de comprar el producto,
se ve impresionado por eso y por una pequeña diferencia paga la primera marca y no la segunda, cuando mejor el producto es muy parecido. En general. Bueno, son estrategias de comercialización. Pero en cualquiera de esos casos no hay eficiencia desde el punto de vista individual y colectivo. El mercado de competencia perfecta es un mercado un mercado que se presenta cuando existen numerosos compradores y numerosos vendedores. Muchos, no significa 1, 2, 3, 5, 10, sino muchos, concepto relativo. En ese mercado ningún comprador y ningún vendedor individualmente puede influir en el precio. Colectivamente sí, pero individualmente no. El precio se fija exclusivamente por oferta y demanda. No hay interferencias en la fijación de los precios. Se fija exclusivamente por oferta y demanda. Todos los que participan de ese mercado de competencia perfecta son precios aceptantes. Hay libertad de entrada y libertad de salida para decir que quiere compra, compra, que no quiere comprar, no compra, que quiere producir, produce, que no quiere producir, no produce. Hay amplio conocimiento del mercado, porque el comprador sabe, el posible comprador sabe que puede buscar el mismo producto en el centro de la ciudad, en Alta Córdoba, en San Vicente, en Altagracia. No se requiere publicidad en ese caso porque ya se conoce suficientemente el mercado. El producto que se vende en competencia perfecta tiene que ser absolutamente homogéneo, no diferenciarse, como decíamos recién, ni por la marca ni por la publicidad. Es el mismo, es absolutamente homogéneo. Si se dieran todas esas condiciones, muchos compradores, numerosos vendedores, precio fijado por oferta y demanda, ausencia de interferencias en la fijación de los precios, libertad de entrada, libertad de salida, amplio conocimiento del mercado y producto homogéneo, podría darse la eficiencia. Habría eficiencia. Con lo cual encontramos una respuesta al planteo inicial. ¿Cómo se logra la eficiencia a nivel colectivo? Con el mercado de competencia perfecta. Muchos autores lo sostienen, y muchos autores que en la parte de microeconomía elaboran distintos puntos, van avanzando en sus capítulos, en su desarrollo, y llegan al mercado de competencia perfecta y de alguna manera explican por qué la competencia perfecta es eficiente. Inclusive se intenta demostrar o se plantea cómo el mercado de competencia perfecta es eficiente, se lo ve por la vía del sistema general de precios, se lo ve por la vía de la maximización del beneficio económico, se lo ve por la vía del equilibrio general. El equilibrio general es muy importante. Una representación del equilibrio general que son varias pautas. Es importante verlo, pero no tenemos tiempo de verlo ahora. En concreto, el mercado de competencia perfecta, si se diera, sería eficiente. El problema es que el mercado de competencia perfecta hoy es un modelo como representación simplificada de la realidad. No estamos valorándolo, simplemente describiendo. Es una representación simplificada de la realidad donde las variables juegan de distinta manera. El problema es que hay que hoy por hoy se reconoce la existencia de fallas del mercado. Hay fallas que los mercados presentan y que no están en condiciones de resolver por ellos mismos, que alejan al mercado de la eficiencia. Los economistas clásicos no hablaban de fallas del mercado. Recién a partir de 1920 se comenzó a hablar de las fallas del mercado. Las fallas del mercado existen y se reconocen hoy por hoy. La cuestión es cómo se solucionan esas fallas. Y lo que nosotros queremos ver y que vamos a ver a continuación es qué papel juega el sistema jurídico para ver cómo se puede solucionar ese tema de las fallas del mercado. Vamos a ver cómo se vincula el sistema económico, el sistema jurídico y cómo el sistema jurídico puede de alguna manera desempeñar un papel importante para la solución de esas fallas del mercado. Eso lo vemos enseguida. Gracias.